is Y how to nuestro think tema en este día as es Christians. cómo pensar Now, Acts como chapter 11. cristianos. Hechos capítulo 11, tú pensarás que es una narrativa histórica, y sí es, pero no es exclusivamente histórica. Estas cosas han sido registradas para mover nuestros corazones, para que nos examinemos a nosotros mismos, para mostrarnos cosas grandes que Dios hace en la vida de su gente. Y así en este capítulo tienes bastante información, ayuda e estimulación en relación a cómo es que los cristianos deberían pensar. Es muy claro, es obvio, como espero mostrártelo. Primeramente, entonces, mi primer encabezado será cómo pensar. El segundo, cómo actuar. Y el tercer encabezado, si tenemos tiempo, será cómo llevar el nombre de Cristo. Empezaré entonces con el primer encabezado. Posiblemente un mensaje fue enviado de Cesarea y los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, particularmente en Jerusalén, escucharon que los gentiles habían también recibido la palabra de Dios. Sin duda escucharon todos los detalles, escucharon acerca de Cornelios el centurión y de su familia y de sus siervos, la gente que trabajaba con él, sus amigos, todos ellos que creyeron con Cornelios en Cristo. Ellos eran gentiles. Los de Jerusalén habrían escuchado cómo es que Pedro había ido a ellos y les había hablado y aún les había alojado. No dice esto en la narración que procede, pero lo leemos anteriormente. Y todas estas cosas fueron noticias maravillosas y tremendas, que un gran número de gentiles habían sido salvados en Cesarea. Cuando estas noticias vienen a Jerusalén, ellos estaban sorprendidos, porque para que suceda esto, Pedro tuvo que relacionarse con los gentiles, tuvo que hablar con ellos, confraternizar, comer con ellos, y aún les alojó. Y esto era en contra de la ley de Dios, desde su punto de vista, desde su estimación, y estaba en contra también de su cultura. Era algo horrible que esto haya pasado. Ahora nosotros nos maravillamos ante esto. Miren el poder de la cultura. Es impresionante que esas personas que fueron convertidas, esos judíos, por lo menos unos 25,000 personas en este tiempo, y tal vez más personas, todas estas personas judías que fueron convertidas aún tenían una actitud de rechazo hacia los gentiles. ¿Acaso sus propias profecías del Antiguo Testamento no decían que cuando el Mesías vendría, la puerta sería abierta para los gentiles y que ellos entrarían a la nueva iglesia del Mesías? ¿Acaso no decían las profecías esto una, dos o muchas veces a lo largo del Antiguo Testamento? Y particularmente en las profecías de Isaías y Jeremías. Entonces, ¿cómo es que ellos, los judíos convertidos, aún tenían prejuicios contra los convertidos gentiles? Sus corazones habían sido convertidos de los judíos, de los hombres y de las mujeres, y tú pensarías que ellos se darían cuenta y se regocijarían que los gentiles fueron convertidos. Tú pensarías que ellos entenderían que la ley ceremonial ahora había sido culminada, abrogada, que Cristo había cumplido la ley ceremonial. La ley ceremonial era una ayuda visual acerca del Mesías, de lo que él haría cuando vendría. Pero él vino, él cumplió la ley ceremonial. Y él hizo un sacrificio supremo en la cruz del Calvario. Todos los tipos y las sombras habían terminado, incluyendo las leyes de la comida, todos los rituales, todas estas cosas del Antiguo Testamento. Pero los judíos convertidos aún no se daban cuenta. Ellos de seguro se dieron cuenta que los rituales del Antiguo Testamento, no importa cuán meticulosamente uno lo guardaba, estas cosas no salvaban. Ellos también se dieron cuenta de que el guardar el día de reposo no les salvaba. Ellos se dieron cuenta de que Cristo Jesús y Él solamente salvaba. Pero de alguna forma ellos no entendieron que la ley ceremonial había terminado. El apóstol Pedro mismo no entendió. En el capítulo anterior leemos en el versículo 28,
cómo es que a Cornelio y a las personas en Cesarea él les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aún el apóstol Pedro, a él le había tomado mucho tiempo el entender, y Dios tuvo que mostrarle por una visión especial. Tenía que mostrarle que estas cosas habían culminado y que ahora las puertas estaban abiertas para los gentiles. No quiero recapitular todo esto, pero el clérigo de los judíos, los rabinos y los fariseos particularmente en el tiempo de nuestro Señor, se habían equivocado, porque la ley nunca dijo que era ilegal que un judío hablara a un gentil. La ley no decía eso. La ley, particularmente en el libro de los Levíticos, dijo que los judíos como nación no deberían volverse como las naciones alrededor suyo en su conducta, en su comportamiento, pero no decía que no tengan nada con ellos, ningún trato. Y la ley en Deuteronomio decía que no deberían casarse con otras personas que no sean de esa religión, que no adopten las costumbres suyas, pero no decía que no tengan trato con ellos. También vemos en el Antiguo Testamento la prohibición del matrimonio, pero no el confraternizar con ellos, no que no testifiquen a ellos lo que se supone que debían hacer. Pero el clérigo judío había inflado la ley y había hecho que sean incluidas muchas cosas. Y el apóstol Pedro creía también en estas cosas. Pero ahora los gentiles habían sido convertidos. Y el mensaje llega a Jerusalén y Pedro vuelve a ese lugar. E inmediatamente la gente difiere con él. No deberías haber hecho esto. Nuestra cultura dice que tú no deberías haber hecho esto, le dicen a Pedro. Nosotros somos judíos cristianos. Entonces Pedro les explica, y eso es de lo que el capítulo 11 nos habla. Él les explica de cómo es que Dios abrió sus ojos y cómo es que Dios le mostró por este Pentecostés en miniatura que se dio a los gentiles convertidos, de cómo es que Dios le mostró que estaba tratando con los gentiles como los judíos convertidos. Y aquí algo remarcable. Quiero leer una vez más el versículo 2 del capítulo 11 y luego voy a irme al versículo 17. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, los judíos convertidos. No habrían aún formado un grupo, en el futuro lo harán. Ellos contendieron, disputaban con Pedro. En el griego dice ellos discrepaban con él. Entonces Pedro les explicaba cosas a ellos. En el versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Eso es lo que dice Pedro a los judíos convertidos. Y el versículo 18, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esta es una reacción maravillosa, sorprendente. La gente normalmente no reacciona de esta forma. Si tú tienes un prejuicio profundo y tú has aprendido este prejuicio en tu cultura, están escritos en ti, siempre has pensado que algunas cosas eran correctas y verdaderas, tú no las dejas, estas creencias tuyas, esta forma de pensar. Pero ¿cómo es que estos convertidos judíos pudieron conformarse a lo que Pedro les dijo instantáneamente, voluntariamente? El hecho de que los judíos eran especiales y que los gentiles no podían ni siquiera caminar al lado de los judíos o que los judíos no podían hablar con los gentiles. Esto era el, el motor de del espíritu farisaico que tenían los judíos. Ellos decían, nosotros somos los hijos de Dios, no tenemos nada con los gentiles. Pero estos eran judíos convertidos. Aprendieron que ellos tenían que arrepentirse y humillarse delante de Dios, pero este prejuicio aún estaba en su sistema, en su ser. No podían tolerar a los gentiles,
Pero sin embargo, vemos acá que su mente fue convertida. ¿Y cómo fue convertida? Entonces, al oír estas cosas, ellos callaron. Ya no argumentaron más. Ya no discreparon más con Pedro. No le criticaron más porque Pedro estaba confraternizando con los gentiles. Ellos no reclamaron más. Y dice mucho más en el versículo 17, glorificaron a Dios, le alabaron, porque los gentiles habían sido salvados. Los gentiles habían sido salvados como ellos mismos, judíos, habían sido salvados. Dios ya no hacía diferencia. ¿Qué corazones más tiernos ellos tuvieron? Ellos eran personas convertidas y ese es el secreto. Por eso es que sus mentes pudieron ser convertidas dramáticamente, rápidamente, porque ellos fueron convertidos. Ellos glorificaron a Dios, le alabaron. Ellos se maravillaron ante Dios, le adoraron por permitir que los gentiles entraran. Ellos no dijeron, oh Señor, nosotros te damos gracias que los gentiles pueden ser convertidos, pero no sabemos cómo vamos a tratar con ellos ahora. Además, no sabemos si nos gusta esta idea o no. No, ellos glorificaron a Dios. Y mira la implicación completa de lo que ellos dijeron. De manera que también, este es un poderoso también, voy a explicarlo en un momento. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. En otras palabras, ellos dijeron, cuán gozosos estamos que los gentiles sean iguales del todo con nosotros, que hayan sido también como nosotros humillados y salvados por la gracia de Dios. No son diferentes a nosotros. Ellos dirían, recordamos los días cuando éramos del todo judíos y los gentiles se volvieron prosélitos y los teníamos en la puerta, no podían entrar a las sinagogas. Solo después de un proceso judío muy elaborado, ellos podían entrar, pero siempre eran considerados como una segunda clase de la iglesia de los judíos. Pero ahora estos judíos dicen, alabamos a Dios, que Dios les ha traído a la iglesia del Señor Jesucristo solo por gracia. Entonces sus prejuicios ya no hay. Te preguntarás por qué estoy elaborando esto. La razón es porque tú puedes leer esta narración histórica y pensar, esto es solamente acerca de cómo es que los gentiles empezaron a entrar a la iglesia de Jesucristo. Y no te das cuenta realmente lo importante de esto y el cambio completo de actitud que se ocasionó en los judíos convertidos en relación a los gentiles convertidos. Y eso es algo de lo que quisiera hablar en esta mañana por un momento. ¿Cómo pensar? Cuando tú te vuelves un cristiano como ellos, nosotros no estamos cargados con la misma cultura que los judíos de ese tiempo, pero tenemos nuestras propias cargas de cultura en este tiempo. Pero como ellos, nosotros adoptamos una nueva forma de pensar del todo. Nuestras mentes, nuestros gustos y nuestra perspectiva es cambiada. Y dejamos atrás la cultura antigua, la cual nos gobernaba, nos dominaba, nos afectaba profundamente. Ahora esto es importante, especialmente hoy en día, porque han habido tiempos en la historia de nuestra tierra cuando, a pesar de que la gente no era creyente, ellos se aferraban a un tipo de ética cristiana, valores morales cristianos. Cuando yo era un joven, en los 50, el país en ese tiempo, no se había vuelto como ahora, pero se volvieron casi del todo irreligiosos. Un país en el cual la gente no iba a la iglesia. La religión de Cristo había sido rechazada, pero la ética no. Aún se esperaba que tú aprendas la ética de la religión. Y los estándares éticos que se aprendían era de la fe cristiana. Y esta fue una herencia grande. Porque aunque no había la fe verdadera, el ancla moral estaba todavía presente. Entonces, las normas de la sociedad, los estándares morales y las leyes eran mucho más fuertes de lo que son hoy en día. Ahora se han barrido con estas cosas, se niegan. La sociedad hoy en día odia la idea de que hay cosas o estándares que han sido por Dios, estándares revelados por Dios,
cosas que la raza humana tiene que aprender y a lo cual tiene que conformarse porque esa es la forma en la cual Dios nos ha creado. Y eso es lo que requiere Dios de parte nuestra. Pero hoy no puedes decir eso. Si tú has estudiado en las escuelas acerca del pensamiento crítico, como muchos lo han hecho, esto dice que tiene que enseñarte cómo pensar sin hacer referencia a los estándares revelados por Dios, sin hacer referencia a Dios, sin pensar en los 10 mandamientos o las cosas que Dios nos ha dado. No, somos animales que hemos evolucionado. Y esta es la teoría de la teoría crítica, del pensamiento crítico. Así es como tú piensas sin Dios, te dicen. Ahora, en ciertos aspectos, tal vez es buena intención, está bien intencionado y tal vez ellos quieren eh, elaborar buenos estándares sin Dios, pero no sirve. Y en realidad esto va a fallar porque los estándares y valores de Dios son rechazados. Pero lo que ahora la sociedad ha hecho es cambiarlo completamente. Ahora ha quitado tus valores morales, tus estándares, dejando algunos nada más, como por ejemplo no mates, no lastimes a alguien y preserva a los niños, respeta. Solo algunos de estos conceptos han permanecido. Pero lo que te dicen es, así tengas 12, 13, 15, tú eres grandioso, tú puedes pensar. Vamos a escucharte, tú eres importante, tú eres maravilloso. Si eres un joven cristiano, ten cuidado, porque has sido entrenado para pensar de una forma desastrosa. Has sido entrenado para pensar que tu opinión lo es todo. Y lo vemos esto en, en la, en la comunicación virtual, en el Internet. Si tú como cristiano utilizas la comunicación virtual del Internet, ten cuidado de no ser como aquellos que no son cristianos, que no saben cómo pensar. Simplemente ellos tienen un ego inflado y una opinión grande de sí mismos. No les copies, no les imites, ten cuidado. No seas influenciado por ellos. No simplemente des rienda suelta a lo que tú pienses. Recuerda el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabes lo que los puritanos decían acerca de este quinto mandamiento o en lo cual ellos insistían? Decían, no solo aplica a los papás, al rey, a la familia, sino también a los padres cívicos, a los líderes del país. Principalmente aplica a los padres espirituales, al liderazgo dentro de la iglesia, aquellos que han empezado antes que tú, aquellos en cuyos corazones Dios ha obrado, aquellos que están en la gracia por mucho más tiempo. Entonces, tienes que ser una persona humilde, que escucha, que aprende, cuidadosa, no una persona de novela. Disculpa que utilice este tipo de lenguaje, pero es una sociedad peligrosa en la cual vivimos. Me acuerdo hace tiempo atrás, tuve que conducir en el norte de Inglaterra y era muy temprano en la mañana. Y me encontré a sí mismo por ahí en el campo de una ciudad y donde las casas estaban separadas y el terreno era plano, pero había habido la noche anterior una tormenta de nieve, no podía ver nada. Todo lo que podías ver eran las casas, no podías ver dónde iban las calles, dónde doblaban las calles, solo podías ver eran los postes, por eso podías ver que había calle. La nieve había sido tan profunda. Si otros que conocían el camino no habían ido antes que yo, no habían manejado y no hubiese habido huellas de otros autos, no hubiese sabido qué hacer, no hubiese tenido un punto de referencia, porque en todo lado estaba blanco. ¿Será que tal vez yo estaba en la calle? Me preguntaba, o estaba sobre la acera. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna de esta experiencia, pero hoy en día es así. Se dice, quita todos los mojones, los punteros, los señales de la calle, quita todos los principios morales, las leyes de vida, quita todo. Y te dicen, tú simplemente vive tu vida como tú crees que está bien. Y así entrenamos a los jóvenes hoy en día.
Así se entrena, esta es la cultura. Jóvenes, tengan cuidado. Ahora, la cultura en Jerusalén, volviendo a la escritura, era el negar a los gentiles. Pero los judíos convertidos salieron de esa cultura, se dieron cuenta que era errónea, que era absurdo y aún que era malvado, y cambiaron sus formas de pensar, tenían nuevos corazones y ellos siguieron la ley de Dios con entusiasmo. Y así debemos hacerlo nosotros. Debemos dejarnos guiar por la palabra de Dios. Hay guía para todo, hay principios para que nos muestran cómo vivir, cómo actuar, cómo tomar decisiones, cómo avanzar. Y si tienes duda, pregunta. La gente cristiana, hay gente que te puede guiar, que te puede ayudar. No seas uno de esos que son orgullosos, que piensan en ellos mismos, que pueden guiarse a sí mismos. Debemos tener cuidado de cómo es que la cultura es adversa a la palabra de Dios. Debemos pensar en estas cosas, queridos amigos.